¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia Contigo. Estamos desde los estudios 1 de Radioemisoras Universidad de Talca en nuestro programa que pretende acercar la ciencia y la tecnología a la comunidad. Estamos en el estudio con la directora del Centro Tecnológico Quipus, María Luisa del Campo Hichfeld, arquitecto, máster en Ciencia de la Ingeniería Civil con énfasis en Construcción Sustentable, académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca y directora del Centro Tecnológico Quipus, como había mencionado. Bienvenida. Muchas gracias, Marcela, y gracias por la invitación. Muchas gracias, porque vamos a conversar de un tema súper relevante que a la gente le interesa mucho conocer y que tiene que ver precisamente con las líneas de investigación asociadas a eficiencia energética y gestión de la energía que precisamente usted desarrolla. Entonces, en ese sentido, quisiera que pudiéramos hablar acerca de los pronósticos climáticos que advierten ya un verano con muchas altas temperaturas en nuestro país y especialmente en esta zona central de Chile. En este sentido, es prioritario generar medidas para evitar el sobrecalentamiento de nuestro hogar. ¿Cómo podemos hacer eso? Efectivamente, durante el verano especialmente, o toda la época en que duran las altas temperaturas, un efecto negativo en nuestros hogares es el sobrecalentamiento que se sufre producto de la mayor radiación solar que estaría llegando a nuestras viviendas y que podemos contrarrestarla a través de generación de sombras, por ejemplo, que eviten que la radiación llegue a nuestras ventanas, que son especialmente sensibles a esta ganancia solar. Otro elemento muy importante y que también nos ayuda de igual forma durante el invierno es aumentar la aislación térmica. La aislación térmica tanto de techos, muros, que naturalmente evitan que entonces esta radiación solar logre traspasarse hacia el interior de las viviendas. Y es por esto que uno dice que ayuda tanto en invierno como en verano. Pero la sombra, especialmente en las ventanas, sobre todo en las ventanas que se orientan hacia el norte, oriente, poniente, sobre todo en nuestra zona, sería de gran impacto para reducir la ganancia solar en el verano. Perfecto, con nuestros consejos que decía sombra, la aislación térmica en techos y muros, pero puntualmente quisiera consultar por esta sombra. Me imagino que una sombra de tipo natural que puede entregar un árbol, por ejemplo, un parrón, alguna planta, puede ser de mejor calidad que otro tipo de sombra. Sí, hay estudios que determinan que de todas maneras la sombra generada por los árboles ayuda a reducir en mayor medida el sobrecalentamiento en el interior después de los recintos que una sombra artificial, de un material artificial. Esto está relacionado con el proceso mismo de la fotosíntesis que el árbol tiene que realizar y con eso capta de mayor manera esto ya entrar un poco más fino, pero sí, las emisiones dentro del espectro solar que generan el mayor aumento de temperatura después desde el otro lado. Es decir, la hoja capta mucho más que lo que haría un elemento artificial. Perfecto. ¿Qué pasa con el aire acondicionado? ¿Hasta qué punto es tan recomendable usarlo en verano, por ejemplo, considerando además el consumo energético? Sí, lo ideal siempre es que uno aplique medidas de eficiencia energética antes de incorporar nuevos equipos que vayan a consumir energía para generar esta temperatura de confort en el interior. Por eso es que nosotros siempre tratamos de recomendar que se parta por mejorar la condición térmica de las viviendas, porque esa inversión dura por muchísimos años más y me van a reducir considerablemente después el consumo mes a mes que yo voy a tener tanto en calefacción como en refrigeración. Entonces, la mejor inversión es la que se genera en la vivienda para acondicionarla bien y luego nos ponemos a pensar en, ¿cómo puedo suplir el menor requerimiento de energía que después me falta? Pero ya mi vivienda está bien aislada. Es como un buen termo al final.
donde mantiene mejor la temperatura en su interior. Perfecto. ¿De qué forma podemos mejorar esa condición térmica? ¿Cuáles son algunos consejos, tal vez algunos clave que podríamos darle a las personas que nos están viendo? A ver, por ejemplo, para nuestra zona donde tenemos veranos bastante calurosos, pero inviernos también bastante fríos, lo ideal, por ejemplo, es en este efecto de sombra que estábamos recomendando, que también pensemos que en invierno queremos esta radiación solar. Ahí nos genera naturalmente una calefacción natural, donde yo no tengo que gastar para tener esa calefacción, no tengo que generar un consumo. Y en verano, esta misma sombra evita que la radiación ingresa al interior, por lo tanto ya se controla más fácilmente. El tema es que, bueno, quiero tener sombra, pero no quiero tener sombra en épocas del año. Y ahí juegan un rol muy importante los árboles de hoja caduca, porque ellos pierden la hoja en invierno, donde yo quiero que efectivamente el sol traspase, pero tienen muchas hojas, me genera la sombra en verano cuando yo no quiero la radiación solar. Entonces es un elemento genial el árbol, porque justo se acopla a mis requerimientos como usuario, digámoslo de alguna forma. Perfecto, maravilloso, la naturaleza sabia. Exacto. Estamos, como decía, desde los estudios 1 de Radioemisoras Universidad de Talca en nuestro programa Ciencia Contigo, para acercar la ciencia y la tecnología a la comunidad. Vamos a continuar conversando con la directora del Centro Tecnológico Quipus, María Luisa del Campo, arquitecto, con quien estamos hablando acerca de sus líneas de investigación que están asociadas a la eficiencia energética y la gestión de la energía. La pandemia nos enseñó la importancia de la ventilación en nuestros espacios, especialmente en nuestras casas. ¿Es relevante continuar con esta cultura para contrarrestar el calor generado por la radiación solar? Sí, de todas maneras, en nuestra zona, en la zona central y del Valle Central específicamente, tenemos la ventaja de que en las noches son bastante frías, con lo cual podemos bajar la temperatura durante la noche a través de esta ventilación. Y así cuando luego en la mañana empieza a aumentar de a poco la temperatura exterior, yo tengo que cerrar, tengo que cerrar esta ventilación, es cerrar ventanas, cerrar las puertas con lo que se haya ventilado, para que así este aire fresco que se ganó durante la noche se mantenga por más tiempo durante el día. Afuera va a empezar a subir la temperatura, pero si yo tengo un poco más controlado interiormente, voy a lograr sin el requerimiento de aire acondicionado, mantener por más tiempo esta temperatura más fresca. Pero no hay que olvidar, y eso nos enseñó bastante la pandemia, que la ventilación es de suma importancia, pero una ventilación acotada, porque si yo ventilo mucho, efectivamente está bien, pero estoy contrarrestando el tema de el mayor gasto en refrigeración, en el aire acondicionado que voy a tener. Entonces hay que cerrar, como recomendé en un comienzo, pero siempre recordar mantener siempre un flujo de ventilación permanente. Y lo mismo en invierno, porque además no solamente es por un ambiente libre de humedad, sino que además en invierno nos ayuda mucho a eliminar los virus ambientales que pueden estar presentes en los recintos. Efectivamente, así. Entonces, quisiera llevarla al tema de los desafíos de la eficiencia energética. ¿Cuáles son estos desafíos que enfrenta Chile en la materia? ¿Cuán avanzados o no estamos en este tema de la eficiencia energética? Todavía nos falta bastante en temas de eficiencia energética. Sin embargo, han habido, ya desde el 2020, la promulgación de la Ley de Eficiencia Energética que genera que todavía no se termina de implementar completamente, pero generaría que los niveles de eficiencia energética en el país aumenten considerablemente. Con la ley vamos a tener un aumento en lo que son los estándares mínimos, los niveles mínimos de aislación térmica que hoy en día se exigen para las viviendas. Hoy en día, si es que solamente cumplimos con la reglamentación térmica, realmente no generamos casas eficientes. No se puede considerar eficiencia energética una vivienda que solo cumpla con la reglamentación térmica, con lo cual ya ahí hay un indicio que nuestra reglamentación no nos ayuda efectivamente a ser eficiente.
Si aterrizamos este tema, directora, estamos hablando, por ejemplo, de las ventanas, de los muros, aislación de techumbres. ¿De qué nos estamos refiriendo? Claro, específicamente a ventanas. Por ejemplo, pasar de una ventana con un vidrio simple, que es lo habitual, a pasar a un termopanel o a un doble vidriado hermético, que es el nombre más técnico. Con eso aumentamos considerablemente la eficiencia energética, que nuestros muros tengan al menos un mínimo de aislación, y que nuestra techumbre también tenga al menos una cantidad no menor, que es mucho menos lo que hoy en día se coloca, pero deberíamos tener más aislación de lo que realmente la reglamentación nos pide. Hoy día, ¿qué es lo que pide, directora? Hoy día depende de la zona donde uno construya, son las exigencias. Naturalmente, una casa en Arica no requiere de tanta aislación como una casa en Punta Arenas, por ejemplo. Pero así como para llevarlo a magnitudes simplemente, uno recomienda al menos aumentar al doble lo que hoy en día la reglamentación pide, como para empezar a tener algún estándar aceptable que nos pueda llevar al nivel de eficiente. Porque lo que pide la norma es muy básico. Entonces, por ejemplo, si en esta zona me pide 60 milímetros, es decir, 6 centímetros de aislación en el techo, yo al menos lo debería llevar a 120 milímetros o 12 centímetros, como para que efectivamente yo no pierda tanta calefacción en invierno. Y eso cumpliría un doble propósito en invierno y verano. Además, exactamente, con lo cual toda inversión que yo genere en eficiencia energética después se va a traducir directamente en ahorros energéticos del consumo mensual que yo tengo. O sea, la cuenta de la calefacción se va a reducir considerablemente, luego la cuenta del aire acondicionado se reduce nuevamente, con lo cual todo eso van a ser ahorros a esa inversión en eficiencia que yo genere. Por eso hay que partir por ahí. No hay que cambiar el aire acondicionado, no es colocar más aire acondicionado. Primero aislemos bien, controlemos bien las ganancias solares ahora en el verano, y se va a notar ahí rápidamente el impacto. Sí. Directora, ¿qué rol juega en esto de la ley que me mencionaba de eficiencia energética? Por ejemplo, los paneles solares, los, ¿cómo se llaman? Estos estanques de acumulación de agua que habitualmente se utilizan en el techo para temperar el agua y tal vez tener un más bajo consumo de gas. Son de suma importancia. O sea, yo creo que, bueno, ya todos hemos escuchado las alzas en el costo de la energía que vamos a empezar a ver. Hasta ahora han estado siendo controladas, pero mediante subsidio del Estado. Con lo cual, en realidad, es un tema que debiese empezar a preocuparnos ahora, para evitar que cuando ya se libere el precio real el cual deberíamos estar pagando, nos genere este costo importante que va a ser para las familias el costo de la electricidad. Y hoy en día ya es una tecnología que está bien madura en el mercado, por lo tanto han bajado mucho lo que son los paneles fotovoltaicos para la generación de electricidad, y así, siempre depende del consumo que uno tenga en la casa. Por ejemplo, si yo tengo un freezer, naturalmente mi consumo eléctrico es mayor, y por lo tanto la cantidad de paneles que yo debiese colocar para ver la reducción en la cuenta debe ser mayor. Sin embargo, como aproximadamente debe estar del orden de entre 4 millones de pesos, 6 millones de pesos la instalación completa, y la cuenta se reduce muchísimo. O sea, en momentos esa casa con esa inversión incluso le estaría vendiendo en verano, por ejemplo, energía a la red. Claro. ¿Y con el tema del agua lo mismo? Y con el tema del agua es aún más corta la recuperación de esa inversión. Yo dejo de consumir gas gracias a que el sol está calentando el agua que pasa por el colector solar, y luego se acumula en algún estanque que puede estar incorporado en el panel, o bien en otro lugar de la casa. Y ahí la recuperación para esta zona que tenemos altos niveles de radiación solar, siempre son inversiones que vale la pena evaluar.
Y la energía del sol que además es gratis. Además, ¿cierto? claro, y la tenemos aquí a ratos molestamente Claro. Durante el verano. Claro, seguimos conversando desde el estudio 1 de Radioemisoras Universidad de Talca con María Luisa del Campo Hirschfeld, directora del Centro Tecnológico Quipus, en nuestro programa Ciencia Contigo. Precisamente la quiero llevar al Centro Tecnológico Quipus, que nos cuente un poco acerca de cuál es el trabajo que realizan allí. Sabemos que ustedes hacen un trabajo en proyectos de impacto regional y nacional que tienen que ver con el Plan Estratégico de Energía para el Maule. Cuéntanos un poco de qué se trata. Bueno, Quipus ya tiene más de 10 años de experiencia ya de vida y efectivamente nuestras líneas de investigación, por un lado, es principalmente lo que es energía. Por otro lado, son la biomasa a través de combustibles de biomasa. Y por último, lo que es las mediciones ambientales en general. Dentro de eso, tenemos estas tres grandes líneas a través de las cuales lo que es energía la encauzamos a través de lo que son las evaluaciones de eficiencia energética. Nosotros tomamos los proyectos de edificación y los evaluamos en un software especializado donde podemos determinar cuánto es el consumo que ese proyecto, el consumo de energía que ese proyecto se espera que tenga. Entonces, en función de eso, nosotros vemos, mira, este proyecto va a requerir mucha calefacción, va a requerir menos refrigeración, por lo tanto, está evidenciando que tiene un problema de aislación térmica. Nosotros cambiamos ese modelo, le colocamos más aislación térmica, generamos más apertura de ventanas en algunas zonas para que tenga una mayor radiación solar y ahí poder disminuir todavía más ese consumo de refrigeración y lo volvemos a simular hasta que logramos generar un proyecto que sea eficiente energéticamente durante todo el año. Y ahí se lo presentamos, por ejemplo, al cliente y le decimos, mira, si es que tú inviertes, le colocas tanto nivel de aislación y todos los elementos que nosotros analizamos, más o menos la inversión es de tanto y la recuperación, dado estos ahorros de energía durante el año, se espera que sea de tanto. Entonces, de esa forma, el cliente después puede tomar esa decisión. Bueno, quiero invertir en eso, no quiero invertir, o sabes qué, no quiero invertir tanto, pero me interesó este cambio de ventanas, por ejemplo. Uh-huh. Porque con eso ya sé que la cuenta me va a salir X cantidad de plata y eso sí está bien para mi bolsillo. Y de esa forma nosotros podemos ir optimizando antes de que se construya la edificación. Eso iba a consultar si se trataba esta asesoría para proyectos nuevos o también la pueden prestar para construcciones existentes. También la podemos prestar para construcciones existentes. Lo malo de la construcción existente es que ya está. Por ejemplo, esto de abrir ventanas más hacia este lado, o muchas veces es girar un poco el plano, la ubicación en que estaba colocada la casa, y con eso ya se generan cambios energéticos y eso no tiene ninguna inversión. El Centro Quipus trabaja también en el proyecto FIC regional para ayudar a reducir la contaminación atmosférica en la región del Maule. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bien, bueno, esa es la área de las mediciones ambientales, de la medición de emisiones ambientales, efectivamente. Y es un proyecto que es un complemento o una continuidad de un anterior proyecto FIC, también financiado por el GORE de la región del Maule, y que ayuda a poder determinar cuáles son los niveles en este caso, en este último FIC, de dióxido de azufre que se están generando por emisiones de las industrias principalmente. Entonces, estas son mediciones que hoy en día se deben realizar. O sea, las industrias que están consumiendo un determinado tipo de combustible deben someterse a estos reportes. Hasta el momento no teníamos en la región ningún laboratorio certificado que pudiese prestar este servicio. Con lo cual, ante esta obligatoriedad que viene del plan de descontaminación atmosférica, por ser zona saturada,
las industrias no tenían a quién recurrir cerca, por lo tanto tenían que llamar a laboratorios que están lejos, normalmente en Santiago, Concepción, incurriendo naturalmente en mayores gastos para la región y haciéndolas menos competitivas finalmente frente a sus pares en esas otras regiones, por ejemplo. Con lo cual, naturalmente ahí generamos un beneficio importante también para mejorar la competitividad de nuestra industria. ¿Y qué impacto va a tener el medio ambiente con la más baja emisión? Porque imagino que siempre hay emisión de todas maneras, pero se disminuye de, no sé cómo llamarlo, gases tóxicos. ¿Cuál es el término? Sí, es material particulado por un lado lo que medimos concretamente y es lo que en el fondo lo que se mide para poder decretar los niveles de alerta ambiental. O sea, cuando este material particulado está muy alto, ahí empieza la Superintendencia de Medio Ambiente a decretar, no, ¿sabes qué? Mañana entonces no se puede hacer las clases, o sea, la educación física. Todas esas medidas en función de los niveles de material particulado. Okay. Y lo que nosotros hacemos, claro, ahí al medirlo y al reportar eso, o que la empresa te va a reportarlo, darse cuenta de que quizás están en una falta. Ellas no sabían, pero ahí se dan cuenta que tienen que hacer al ajuste y con eso naturalmente todos ganamos, porque vamos a tener ambientes más limpios, sobre todo en invierno, que es donde más problemas tenemos al respecto. Interesante las áreas en las que trabaja el Centro Tecnológico Quipus en energía, biomasa y mediciones medioambientales, como explicaba la directora del centro. Yo creo que antes del cierre podríamos explicarles a la comunidad cómo pueden llegar al Centro Tecnológico Quipus. Si yo tengo una casa, por ejemplo, no tengo una gran construcción, ¿puedo de igual modo pedir asesoría del centro? ¿Necesito hacer algo más grande, un edificio, por ejemplo? No, en realidad nosotros evaluamos de todo tipo de edificaciones. Lo más fácil es naturalmente a través de redes sociales, nos pueden encontrar nuestra página web que es quipus.cl okay. y ahí siempre están nuestros contactos, nos pueden escribir y naturalmente cualquier requerimiento o bien lo podemos absorber nosotros o eventualmente quizá hay otro colega dentro del área, quizá no de Quipus, pero de ingeniería que sí podríamos derivarlo. Pero siempre nuestro foco es poder generar un impacto en las personas y sobre todo partiendo desde nuestra querida región del Maule. Así que siempre cordialmente invitados en que nos puedan contactar. Perfecto, entonces seguir las redes sociales, a revisar el sitio de quipus.cl. Muchas gracias María Luisa del Campo, directora de este Centro Tecnológico Quipus de la Universidad de Talca. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias a ti, Marcela, nuevamente. Y nosotros nos encontramos en un nuevo capítulo de Ciencia Contigo desde los estudios 1 de Radio Emisoras Universidad de Talca.